Mucho gusto, señora Raquel. Tengo entendido que usted fue testigo del edicto que fue publicado por el emperador José II, ¿no es así? Así es, fue hace mucho tiempo, pero lo recuerdo todo como si hubiera sido ayer. ¿Me podría decir en qué año y en dónde se escribió este edicto? Pues mira, este edicto se escribió en 1782 en Austria. En Austria. ¿Recuerda usted quién fue el que influenció al emperador José para que se estableciera este edicto? Según lo que tengo entendido y de lo que me acuerdo, había sido John Locke lo que lo inspiró por medio de la carta sobre la tolerancia que él habría escrito unos años antes. ¿Recuerda de qué era la carta que escribió Locke? Por supuesto, en la carta que escribió Locke se establecía que la solución para que la Iglesia no tuviera todo el poder era la tolerancia religiosa. Lo recuerda usted perfectamente. ¿Nos podría decir qué decía el edicto? Bueno, el edicto establecía principalmente que los judíos podíamos ejercer nuestra religión libremente en privado. Eso sin esperar mucha tolerancia por parte de los católicos, por supuesto. Eso está interesante. ¿Qué otra cosa importante decía? Algo que nos dio mucho coraje a todos fue que establecía que los edificios religiosos no católicos no podían tener apariencia exterior de edificio religioso. Nos pegó porque nuestras sinagogas ya no podían tener aspecto de sinagoga. Por lo que veo, les dio beneficios, pero también les restringió muchas cosas, ¿no es así? Por supuesto que sí. No se nos permitía adquirir bienes inmuebles, no se nos permitía imprimir libros religiosos, no se admitían judíos en provincias de las cuales habían sido excluidos previamente. Eso entre muchas otras cosas que afectaron mucho a muchas personas. ¿Cuáles fueron los beneficios que les otorgaba? Se nos permitía trabajar en todos los empleos, se nos alentaba a que fuéramos parte del comercio, a establecer fábricas, a viajar dentro del imperio, a tener sirvientes tanto judíos como cristianos, a asentarnos en la Baja Austria, o sea, fuera de Viena, siempre y cuando estableciéramos una fábrica autorizada por el gobierno. También se nos alentó a establecer escuelas. ¿Qué me dices de los impuestos que pagaban? Antes de que se nos otorgue la emancipación, todos los judíos teníamos que pagar un impuesto especial llamado Leibsor. Cuando se escribió el edicto, pudimos dejar de pagar ese impuesto. Otro impuesto que se nos quitó fue el Leibamut. ¿Qué más hacían que dejaron de hacer cuando se escribió el edicto? En algunas partes, los judíos tenían que llevar un distintivo que era una túnica amarilla y teníamos que bautizar a nuestros hijos forzosamente. Después del edicto, dejamos de hacerlo. Muy interesante. ¿Qué otra cosa establecía el edicto? Establecía que los judíos debíamos presentar declaraciones financieras que serían usadas para determinar nuestra tasa de tolerancia. Los judíos extranjeros debían obtener un permiso especial otorgado por el emperador para que pudieran permanecer en Viena. Solo podíamos tener hogares en los que viviera el señor, la señora y sus hijos. Se nos permitía asistir a las universidades. Se les permitía a los judíos entrar como aprendices de maestros cristianos. ¿Había algo que tú encontraras injusto en el edicto? Muchas cosas, pero una de las principales es que no nos dejaban comprar una casa y que todos los documentos con letras en hebreo o escritos en hebreo, después de 2 años de ser escritos, perdían toda su validez. ¿Por qué fue que el emperador escribió el edicto? Su objetivo principal al escribir el edicto era que los judíos nos convirtiéramos en elementos útiles para la sociedad y el Estado a través de la educación y la abolición de restricciones económicas, por ejemplo, el impuesto que mencioné antes. Interesante. Además de eso, ¿hay alguna otra razón? Por lo que me acuerdo, el edicto también fue escrito como parte de una política que llevaba el emperador José II. ¿Sabes el nombre de la política que acabas de mencionar? La política se llamaba josefismo y tenía reformas muy drásticas para remodelar a Austria a un país ilustrado. Cuando hablaste del porqué de que el emperador José II escribió el edicto, dijiste que su objetivo era que los judíos se convirtieran en elementos útiles para la sociedad. ¿A qué te referías con elementos útiles? Creo que el emperador sabía que los judíos éramos muy inteligentes y sabíamos cómo hacer las cosas, además de cómo hacer para que la economía fuera favorable por medio de los trabajos que realizábamos. Es por eso que nos dejó empezar a trabajar y estudiar, para que el nivel socioeconómico del país subiera. Sí, creo que tienes razón. ¿Les tomó tiempo adaptarse a las nuevas leyes? Al principio fue difícil para todos porque nosotros estábamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que no nos veían igual
que a cualquier otro ciudadano del reino. Todo el cambio empezó después de que se nos otorgara la emancipación, pero a pesar de que para la ley éramos todos iguales, la sociedad nos seguía viendo como una minoría. La adaptación de las nuevas leyes tardó mucho en ser aceptada por toda la sociedad. ¿Crees que fue importante para los judíos? Por supuesto que sí. ¿En qué sentido? Bueno, primero que nada, fue una llave a la vida pública, así como muchos horizontes de los cuales nosotros nos manteníamos alejados porque no nos veíamos a nosotros mismos como parte de la sociedad. Nos abrió las puertas del estudio, a más y nuevas formas de trabajar, a aprender de los demás y principalmente a vivir en la sociedad en la que todos los ciudadanos vivían. Además, se nos empezó a considerar iguales. Eso fue muy importante para nosotros. Por supuesto, lo entiendo. ¿En algún momento sintieron la necesidad de pedir más derechos para que fueran completamente iguales a los cristianos? No podíamos. En el edicto se establecía que nosotros debíamos mostrar agradecimiento por las nuevas reformas, ya que se nos otorgaba una posición de casi igualdad. No podíamos hacer ninguna ofensa a los cristianos. ¿Qué pasaba si mostraban alguna ofensa? Íbamos a ser expulsados inmediatamente. Apenas nos habían otorgado los derechos que nos hacían casi iguales. No nos íbamos a arriesgar a que nos saquen del país solo por tener una discusión con alguna persona que pensara diferente a nosotros. O que nos hiciera de menos. No valía la pena. Tienes mucha razón. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Fue todo un placer. No hay de qué. El placer fue todo mío.